Buenos días, hermanos. Otro día en un tiempo de Dios a través del canal Vida TV. Vida TV nos trae cada semana y nos da la oportunidad de poderles ministrar con la palabra del Señor. Qué lindo. En este día vamos a estar hablándoles de la fe en acción. La fe en acción. El Señor quiere que no solamente creas en Él, en el Dios vivo, en el Dios omnipotente, en el Dios que todo lo cambia, en el Dios creador, sino también que tu fe en Él la pongas en acción. Que la fe y la obediencia, la fe y la acción vayan abrazadas y vayan juntas. Que tú puedas escalar montañas, montañas que todavía quizás no has podido lograr por la fe. Y al mismo tiempo Dios te enseñe que Él es el Dios de las cosas que parecen imposibles, pero que con Él son posibles. Vengan conmigo, por favor, a este texto maravilloso que se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él galardona a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, hay personas que te dicen, yo tengo fe, yo tengo fe. Indiscutiblemente que tienen fe. No podemos cuestionar. Lo que a veces no tienen la fe en el lugar apropiado. Tienen una fe distorsionada, una fe desorientada. Por ejemplo, pueden tener una fe en un ídolo, en un fetiche, en un ícono, en cualquier otra cosa. Una fe en filosofías, una fe en gobiernos, una fe en sí mismos, una fe en el negocio, una fe en los hijos. Pero eso no es la fe que el Señor galardona. Esa no es la fe que el Señor levanta y que el Señor está complacido con ella. ¿Cuál es la fe que Dios está demandando de cada corazón? Número uno, la fe que crea en Él. La fe que sabe que Él es verdadero. La fe que se acerca a Dios confiadamente, al Dios de la vida, al Dios que nos da verdad cada minuto, cada segundo, que por Él vivimos, por Él existimos. Así que el Señor quiere que tengas ese tipo de fe, una fe que le crea, porque esa fe que cree en Él, que le recibe, ¿verdad? Para ser hijo de Dios, esa fe te va a galardonar. El Señor te va a galardonar, te va a premiar por poner tu fe en el Dios vivo, poner tu fe en el Dios, ¿verdad? Que es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Así que en esta mañana el Señor quiere galardonar tu fe. Para hablar de la fe, quisiéramos hablar nada más y nada menos que del patriarca Abraham. ¿Quién mejor para hablarnos de la fe? ¿Quién mejor para enseñarnos acerca de la fe? Abraham creyó a Dios, dice la palabra, y fue considerado justo. Creyó a Dios y por solo creer, no por obrar, no por hacer sacrificios, no por esforzarse demasiado, no porque era muy inteligente, no. Incluso Abraham era un idólatra y Dios lo tuvo que sacar de Ur de los Caldeos de Mesopotamia, el lugar donde verdaderamente es la raíz de toda la idolatría a nivel mundial. Babilonia, de Ur de los Caldeos lo sacó el Señor para enseñarnos con Él lo que es caminar por fe, lo que es dejar atrás la idolatría y convertirse al Dios vivo y creerle de una manera incondicional. Abraham le creyó a Dios por fe. Y no solamente le creyó a Dios por fe, en el sentido de que recibió las promesas que Dios le había dado por fe y el llamado que Dios tenía para él en su vida, sino que actuó de acuerdo a cómo creyó. Porque la fe y la acción van tomadas de la mano. La fe y la obediencia van juntas. Yo no puedo decir que tengo fe y no actúo de acuerdo a cómo yo creo. Así que es muy importante no solamente creer, sino también obrar de acuerdo a la fe que yo he depositado en el Dios vivo. ¿Qué dice Santiago 2:20? Mira lo que nos dice Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Por supuesto que es una fe muerta cuando no la ponemos en acción, porque al ponerla en acción corroboramos que hemos creído verdaderamente lo que Dios nos ha dicho. Qué lindo, el Señor le dio a Abraham dos cosas importantes cuando Abraham tenía 75 años de edad. Dios le dio dos promesas maravillosas, una de que iba a tener un hijo
y otra de que la tierra que él pisaba, en el cual era peregrino y extranjero, Dios se la daba como una promesa de bendición. Esta tierra que pisas es tuya, Abraham, y yo te voy a dar un hijo. Bueno, interesante porque la esposa de Abraham era estéril desde su juventud, dice la palabra, e incluso Abraham ya era un hombre mayor. Imposible, ¿verdad? De acuerdo a la mente humana, al raciocinio humano, eso era imposible que dos hombres ya adultos, viejecitos, y no solamente viejecitos, sino que desde la juventud no habían podido concebir ni haber tenido hijos, que el Señor les pudiera dar un hijo. Pero el Señor les dijo algo interesante a Abraham: en ese hijo del cual yo te voy a dar, ese hijo, de ese lomo de ese hijo, de esa simiente de ese hijo, va a salir generaciones que por la fe van a creer en mí. Y van a salir generaciones que físicamente de sus lomos se van a levantar, como fue la nación israelita. Y como somos aquellos hijos que por la fe hemos creído, como el patriarca Abraham. Somos hijos del patriarca Abraham por la fe. Así que qué interesante. Mira lo que dice la palabra del Señor hablando de principios de fe. Abraham tuvo que entender los principios de fe, comprender los principios de fe, caminar por la fe y actuar de acuerdo a como él había creído. En Romanos 4, del 17 en adelante, del 17 al 22, el Señor nos enseña principios impresionantes en la vida de Abraham en su caminar por fe. Dice la palabra del Señor: Abraham, Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Te he puesto por padre de muchas gentes, y no tenía nadie. Absolutamente. Te he puesto por padre de muchas gentes. Así que el Señor llama a Abraham. Su nombre no era Abraham al principio. Su nombre era Abraham. Y Abraham significa padre enaltecido. Padre único, padre que está concentrado en sí mismo. Pero el Señor le dijo: mira, de ser un padre enaltecido, de ser un padre solamente mirándote a ti mismo y exaltándote a ti mismo, te voy a hacer padre de muchedumbres, padre de multitudes, padre de muchos. Voy a sacar esa mirada de ti mismo y la voy a poner en algo que tú vas a dejar como legado. Vas a ser padre de muchos por la fe, Abraham. Así que voy a cambiar tu nombre de Abraham, padre enaltecido. Te voy a poner el nombre de Abraham. El nombre de Abraham, padre de muchedumbres, padre de muchas gentes, porque Dios comienza a llamar las cosas que no son como si fuesen. Dice: a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son, que todavía no existen, como si fuesen. Eso es un principio tremendo en el campo de la fe. Y Abraham comenzó a llamar y aprender a llamar las cosas que no son como si fuesen. Número uno, con su propio nombre. Ahora mi nombre no es más padre enaltecido, sino padre de muchedumbres. Yo empiezo a llamar las cosas como Dios las llama. Yo empiezo a decir: Señor, tú me has llamado a ser padre de multitudes. ¿Por qué me voy a concentrar en una sola cosa cuando Dios tiene tanto para mí? Cuando Dios me está llamando, ¿verdad? De una manera diferente. Dios tiene tanto para ti, no te concentres en lo poquito, porque Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y también el nombre de Sara cambió. Su nombre, ¿verdad? Era Saraí, y Dios lo cambió en Sara. Y Sara significa princesa. Imagínense ustedes, princesa, una señora ya de tanta edad, llamarla princesa. Pero, ¿qué significa llamar las cosas que no son como si fuesen? Tú vas a ser a partir de ahora una princesa, una mujer de Dios. Dios te va a dar el vigor, Dios te va a dar la fuerza. Dice allí en Hebreos que Sara por la fe concibió, tuvo fuerzas para dar a luz aún fuera del tiempo de la edad.
aún fuera del tiempo de la edad. Dios le dio la fuerza, le dio el vigor, le dio la vitalidad y la belleza espiritual y aún física, la vitalidad, la fortaleza física para ser esa mujer que por la fe también concibió y dio a luz. Porque es que la fe no depende del raciocinio humano, hermanos. Ese es un principio en el campo de la fe. La fe no depende de lo que pensamos o lo que entendemos, ¿verdad? El raciocinio humano dice, eso es imposible. Dos viejecitos, la parte biológica, porque la fe tampoco depende de la parte biológica. Humanamente, un médico en el día de hoy, la ciencia de hoy hubiera dicho, eso es imposible. Ella no tiene menstruación, ella es una persona mayor, ella era estéril, ella tenía quizás un problema en los ovarios, ¿verdad? Un problema en su útero, imposible, ya no podía tener hijos y él mucho menos, ya es un viejito, ¿verdad? Impotente, ya pasó la edad de la procreación, de la fortaleza normal del ser humano. Sin embargo, Dios les dio la fuerza e hizo que lo estéril fructificara, porque cuando Dios llega, lo estéril, lo seco fructifica, y lo que no tiene fuerza por su gracia cobra fuerza. Lo débil es fortalecido con el poder y la gracia de Dios. Qué tremendo. La fe, recuerden, no depende de tu raciocinio, de lo que tú puedas pensar, de tu intelecto, ni tampoco de tu parte biológica. Dios hace como Él quiera. Aprende a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque ese es un principio que Dios hace maravillosamente y que ejecuta poderosamente. Qué lindo, Abraham comenzó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Por eso su fe se perfeccionó por sus obras, como dice la Biblia. Abraham le creyó a Dios y actuó, obró de acuerdo a como creyó. Las obras nunca van a anteceder a la fe. No, nunca, nunca. Usted no obra y después cree. Ese es el mundo. El mundo tiene que ver para creer. Pero usted le cree a Dios y después usted actuará de acuerdo como ha creído. Usted le cree a Dios y la señal le seguirá. Esto es un principio de fe, ¿ok? Pero la fe se perfecciona por la obra, porque usted le cree a Dios y actúa de acuerdo como le ha creído. Por eso ellos comenzaron a llamar las cosas que no son como si fuesen y decían Abraham, Sara, y se llamaban como Dios les llamaba, como Dios los veía. Así que muy importante, tú le dices a Dios, Dios, yo te creo, por lo tanto yo actúo de acuerdo a como te he creído. Usted tiene que caminar en fe. Otra cosa importante en el campo de la fe, dice en el versículo 18 del capítulo 4 de Romanos, algo más. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo parecía contrario. ¿Saben cuántos años pasaron antes de que la promesa de Dios para Abraham se cumpliera en su hijo Isaac? ¿Saben cuántos años pasaron? 25 años. Desde los 75 años de edad, Dios le dio la promesa y a los 100 años se cumplió la promesa para Abraham. Qué tremendo. 25 años de espera, 25 años batallando en el campo de la fe, 25 años de paciencia, 25 años viendo cuando todo parece imposible, 25 años cuando el tiempo, verdad, está avanzando, 25 años cuando nos estamos poniendo más viejos, 25 años donde las circunstancias y las situaciones nos dicen imposible, imposible. Sin embargo, él creyó en esperanza contra la misma esperanza. ¿Saben ustedes por qué, hermanos y amigos? Porque la fe no depende de las circunstancias. La fe, ese es otro principio de fe. La fe no depende de las circunstancias, ni de las situaciones, ni de lo que vemos. Las cosas pueden ser contrarias, todo puede ser incluso difícil. Las cosas pueden levantarse incluso en contra de nosotros. Nosotros, ¿verdad? Muchas veces vamos a ser bombardeados por agentes externos, por la duda, por la presión, por el temor, por la inseguridad. Sin embargo, usted se mantiene creyendo en esperanza
contra la misma esperanza. La esperanza dice, aquello que tú esperas dice, no es imposible, el tiempo está pasando, pero Dios ha dicho, yo te lo he dado. Hay una diferencia tremenda entre la fe y la esperanza. Miren, la fe es presente. La fe es la sustancia, la seguridad de que algo ya yo lo tengo. ¿Ok? De que algo ya yo lo tengo. Estoy convencido de algo que yo estoy esperando, pero ya yo lo tengo. La fe siempre es presente. La esperanza es futurista. La esperanza es aquello que yo espero. Que yo espero de algo que ya yo tengo. La fe ya yo lo tengo. La esperanza es el cumplimiento de aquello que por la fe ya yo he poseído. Así que hay una diferencia entre fe y esperanza. No se desaliente, amigo y hermano querido en la fe. No se desaliente porque el tiempo pasa, porque las circunstancias sean contrarias, porque no vea nada, porque todo parece una hecatombe, porque todo parece que no se va a dar. No se desespere, no se desaliente, no pierda el ánimo. Porque muchas veces la fe va a tener que estar luchando. En el campo de la fe dice que peleemos la buena batalla de la fe. Y la buena batalla de la fe entraña la espera, la perseverancia, ¿verdad? La perseverancia y la fe son dos brazos importantes que nos ayudan a sostenernos para alcanzar aquello que ya Dios tiene para nosotros. Así que recuerde, la fe no depende del tiempo, la fe no depende de la circunstancia. La fe está apoyada en una palabra, en una promesa de Dios. Dios le había dicho a Abraham, Abraham, no te he dicho que si crees verás. Abraham, visualiza, ve, llama las cosas como Dios las ve. Ok, sigue los pasos que Dios te ha enseñado. Confiesa, declara lo que Dios te ha mostrado. Recuerde que una vez el Señor llevó a Abraham afuera y le mostró las estrellas, porque él quería que Abraham aprendiera a visualizar, aprendiera a confesar, aprendiera a declarar, aprendiera a ver y llamar las cosas como Dios las ve. Y lo llevó afuera para que visualizara las estrellas, algo del campo de la fe. Y le dijo en Génesis 15:5, le dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, Abraham, mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia, si las puedes contar. Imposible contarlas todas. Abraham quizás comenzó 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero no las pudo contar todas. Eran muchas, muchas. ¿Saben por qué? Porque en esa estrella estabas tú eras una de esas estrellas, de esos hijos que por la fe vendrían. Cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia, Abraham. Él contó quizás algunas, pero las otras las creyó por la fe. Él visualizó esas pocas, pero su mirada se proyectó más allá. Su mirada se proyectó más allá. Porque la fe no depende de la visión natural. No, la fe no depende de la visión natural. La fe no depende tampoco de los sentidos naturales. La fe depende de la visión que Dios te da. Sí tenemos sentidos espirituales, por supuesto, cuando venimos al Señor, le creemos, le conocemos, oh tremendo, vamos a ser equipados con sentidos espirituales, no los sentidos naturales. Con estos sentidos naturales, el tacto, el olfato, el oído, ¿verdad? La visión, nos conectamos con el mundo natural. Pero cuando creemos al Señor, somos equipados con visión espiritual, con oídos espirituales, contacto espiritual, y podemos entrar en el mundo espiritual, tocar, ver, visualizar, oír en el mundo espiritual. Así que el Señor le estaba diciendo a Abraham, visualiza, mira lo que no puedes ver con tus ojos naturales. Oh, proyéctate más allá, proyéctate con la visión espiritual para que veas tus descendientes que no los puedes contar, no los puedes contar, porque serán millones de millones de millones. Y en eso estabas tú. Tú eres parte de esa descendencia que Abraham creyó a Dios. Así que
Él no se debilitó y lo llevó fuera y le mostró las estrellas. En Génesis 22:17, en este acto de visualizar y ver y confesar y declarar, ¿verdad? Como Dios mira, como Dios ve, de cierto te bendeciré, le dijo el Señor a Abraham, grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, que no la podemos contar, y tu descendencia no solamente será tan numerosa, maravillosa y multiplicada, sino también tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Te daré tal poder, le daré tal poder espiritual a mi pueblo, no solo la nación de Israel, sino aquellos que hemos creído por la fe, que somos parte, ¿verdad?, de ese pueblo de Dios por la fe, por los lomos de Abraham. Así que la fe no depende, queridos hermanos, no depende, ¿verdad?, de las circunstancias. Aprende a visualizar, a mirar, a caminar en fe, a poseer lo que Dios te da, porque la fe no depende de los sentidos naturales, sino depende, ¿verdad?, de un caminar en fe. No caminamos por vista, sino por fe. No significa que la fe es ciega. No, 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 no. No caminamos por vista natural. No caminamos por vista natural, pero la fe sí ve con los ojos espirituales. La fe sí palpa en el mundo espiritual y oye en el mundo espiritual. La fe es capaz de acaparar, ¿verdad? De traer lo que está en el plano de lo invisible al plano de lo visible. Mira lo que hace la fe, lo que está lejano al plano de lo cercano, lo que todavía no es al plano de lo que es, lo que parece imposible al plano de lo posible. Eso hace la fe, lo que está aún lejano, invisible en el plano de que aún no lo puedo ver, lo trae, porque la fe es presente, ya la fe lo tengo, ya la fe lo poseo, ¿ok? Y esto es sembrado en mi espíritu por una promesa de Dios. Dios un día le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Y te voy a dar una tierra. Así que no estaba basado en falacias. La fe no está basada en falacias. La fe no está basada en cosas que me imagino. La fe tampoco está basada en emociones o sentimientos o pensamientos racionales. No, la fe está apoyada en la palabra de Dios. La fe está apoyada en una promesa que es una simiente que se ha sembrado por el Espíritu en tu vientre espiritual. Y esa simiente crece, esa simiente germina y esa simiente lleva fruto y da luz. Ve, eso es lo que hace el Señor en tu espíritu. La fe se agiganta, la fe crece, la fe fructifica, ¿verdad? Esa simiente de vida plantada por Dios en tu espíritu y da luz, y da luz. Pero tú le crees, tú le crees, tú le crees a Dios por lo que Dios te ha dado. Bien, algo también interesante con relación a este versículo, en el capítulo Romanos 4:19, continuando con la misma lectura, dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Mm? No se debilitó en la fe. Muchas personas dicen, Abraham, ¿verdad? A los 85 años se debilitó en la fe porque Sara y él estuvieron de acuerdo en traer en el plano de sus vidas a Agar para que tuviera un hijo y saliera, ¿verdad? Un hijo de los lomos de ellos, Ismael. Y por eso muchas personas piensan que Abraham y Sara se debilitaron en la fe. No se debilitaron en la fe, lo dice la Biblia, y no se debilitó en la fe. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara? Sencillamente ellos creían en la promesa de Dios, ellos sabían que Dios le iba a dar un hijo, pero ellos no sabían cómo Dios se lo iba a dar. Muchas veces le creemos a Dios, pero no sabemos cómo Dios va a actuar, cómo Dios se va a mover, cómo Dios va a hacer las cosas. Y muchas veces queremos con nuestros recursos, con nuestras fuerzas, un poquito que ayudar a Dios. Queremos ayudar a Dios porque no sabemos cómo Dios va a actuar. Y pensamos que nosotras no las sabemos todas y queremos meter nuestra mano. No significa que no le hemos creído a Dios.
Sencillamente que no sabemos cómo Dios va a actuar o va a obrar o va a llevar a cabo la promesa que nos ha dado. Y fue un error terrible que cometieron. Pero eso no impidió, escuchen bien, eso no impidió para que Dios no cumpliera. Dios una vez más le ratificó a Abraham. Abraham no es en Ismael, el cual yo lo voy a bendecir, pero no es en Ismael la promesa. No, este hijo que yo te voy a dar no depende de las fuerzas humanas, no depende del intelecto, no depende de las habilidades de ustedes, no depende de su fuerza, porque ustedes no pueden. No, depende de mi gracia, depende de mi poder, porque lo que Dios te da, lo que Dios te ha dicho que te va a dar en su promesa, no depende de tu fuerza, sino del poder de Dios, porque viene de Dios. Así que Abraham tuvo que aprender a no debilitarse en la fe. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Podía haberlo considerado, yo me imagino que lo miró a Sara, dijo, es viejecita, aunque la llamo princesa. O sea, la fe no niega realidades. La fe no dice, oh, no, yo no estoy enfermo. No, la fe no dice, no hay problemas en la casa. La fe no dice, oh, no, todo está perfecto. Hay que decir, todo está perfecto, todo está perfecto. No, eso no es como opera el campo de la fe. La fe es capaz, miren, usted es capaz de ver situaciones contrarias, pero Dios está por encima de ello. Ustedes pueden ver enfermedades y tengo un dolor, porque es real. No voy a negar la realidad de un dolor. No, ahí está. Pero Dios es poderoso para tocarme. ¿Ven la diferencia? Usted no niega realidades. Dice que Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Lo consideró, vio que estaba viejo y que la otra también era viejecita, pero no se debilitó en la fe. No dijo, no, porque nosotros seamos viejos, significa que Dios no va a cumplir la promesa. No es así, ¿verdad? Porque recuerden, la fe, y es otro principio importante de la fe no depende de la parte biológica. La fe, como les decía anteriormente, no depende de los sentidos naturales, de lo que usted ve o oye o palpa o siente o olfatea. No depende de los sentidos naturales. O sea, los sentidos naturales te pueden decir una cosa, la realidad circundante te puede decir algo, pero la fe traspasa las barreras de las cosas naturales, ¿ok? Así que muy importante, la fe no está apoyada tampoco en la parte biológica. En cierta ocasión el médico me dijo a mí, te vas a morir, un cáncer terminal en el año 1993, un cáncer terminal, un teratoma juntado al ovario derecho que pesó 10 libras en el año 1993. El médico dijo, te vas a morir. El oncólogo dijo, no, preparen funeral, se muere. Sin embargo, hoy estoy aquí, 2022, predicando la palabra y hablándoles del campo de la fe. El Señor me sanó totalmente. Yo no podía negar una realidad, tenía un cáncer, pero Dios es más poderoso que ese cáncer. Dios es más poderoso que cualquier circunstancia negativa de tu vida. Dios es más poderoso que cualquier circunstancia que se levante o situación contraria, cualquier obstáculo, cualquier muralla que se levanta por encima o que está obstaculizando tu vida. No importa. El poder de Dios, la promesa de Dios en ti, si tú le permites germinar, si te fortaleces en fe, si no te debilitas en la fe, si te mantienes creyéndole a Dios a pesar de circunstancias, del raciocinio humano, de los sentidos naturales, de la parte biológica, y caminas sabiendo que el que te dio la promesa es fiel para cumplirla, Dios lo hará. Así que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó, ¿verdad? ¿Y qué dice? Al contrario, hizo algo. Miren Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo Abraham pudo no debilitarse en la fe, no ser incrédulo? Dice que no dudó por incredulidad de lo que Dios le había dicho. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo mantenerse 25 años creyéndole a Dios a pesar de todas las dificultades que encontró en su camino? ¿Cómo? Fortaleciéndose en fe. ¿Y cómo se fortaleció?
dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Él hacía ejercicios espirituales y sus ejercicios espirituales, ¿cuál era? Para fortalecerse este viejito, como muchas personas van al gym, al gimnasio y se fortalecen físicamente. Este viejito y esta viejita quizás se levantaban todas las mañanas y le daban gracias al Señor por la promesa. Le daban gracias al Señor por ese hijo y esa tierra que aún no veían. Le daban gracias al Señor porque lo que Dios le había dado, Dios era poderoso para cumplirlo. Así que ellos le creyeron a Dios, estaban convencidos de que Dios era poderoso para hacerlo. Miren en Romanos 4:21 y con esto terminamos en esta mañana. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe le fue contada por justicia. Él estaba convencido de que Dios lo que le había prometido, Dios lo haría. Por eso se mantenía alabando y glorificando a Dios, haciendo ejercicios espirituales para no debilitarse en la fe en esos 25 años, época en que tuvo que ejercitar paciencia y batallar la batalla tremenda en el campo de la fe. Pero Dios está contigo, batalla también tu batalla, porque el que ha empezado la buena obra en ti la llevará a término. Así que recuerda, Dios galardona a aquellos que le han creído. El poner la fe en el Dios vivo nos galardona. Manténgase firme en la fe, manténgase firme con la promesa que Dios le ha dado. Oh, no tire la toalla, porque Dios está a punto de hacer tu milagro. Que Dios les bendiga en esta mañana hermosa y que Dios continúe dándonos, ¿verdad? La visión, el poder, la seguridad de que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga. Dios les bendiga.